Vamos a plantear una serie de preguntas grupales y después os intentaré hacer una pregunta más específica dentro de vuestras competencias o instituciones o empresas que representáis. Como os comentaba, si bien es cierto que hemos hablado de temas formativos y demás, hoy estamos aquí diferentes personas de diferentes instituciones. Lo que sí es qué competencias técnicas o no consideráis que son transversales a cualquier sector y si no es a cualquier sector, casi a cualquier sector. Me gustaría comenzar, por ejemplo, con Enrique. Bueno, buenos días. Bueno, pues empezaré arrimándolas con mi sardina, ¿no? Yo creo que en esta época COVID y post-COVID que viene ahora se ha demostrado pues la necesidad y la transversalidad que tiene la necesidad de competencias digitales, ¿no? Prácticamente no hay ningún trabajo de prácticamente ningún sector que las competencias digitales tengan una mayor o menor necesidad de tener esas competencias, ¿no? Y desde luego, pues ahora mismo, pues lo como os comentaba, unos mínimos conocimientos en cualquier tipo de software o cualquier empresa debería considerar, pues eso, tener una buena formación, digitalización de sus trabajadores, de forma que puedan aprovechar las herramientas que las organizaciones ponen a su disposición, que a veces, bueno, pues tú tienes que tener una competencia técnica que es la específica de tu especialidad o tu trabajo, de tu oficio, pero tienes que tener una serie de competencias, aparte de las soft skills o las competencias, las habilidades que supongo que hablaremos más tarde de ellas. Yo creo que ha quedado claramente demostrado, bueno, pues que las competencias digitales ahora mismo son absolutamente transversales y necesarias para cualquier trabajo. Ana, en vuestro caso desde la universidad, ¿qué competencias detectáis que son esenciales que os transmiten las empresas? Bueno, pues yo diría que competencias que no tienen que ver solo con el conocimiento, que es lo que daríamos por supuesto que es nuestro campo de actividad, sino que tienen que ver con la forma en la que integras ese conocimiento pues, en un determinado contexto. Un contexto en el que vas a estar primero contigo mismo y en ese sentido pues tienes que tener competencias que están relacionadas pues con la motivación o con la perseverancia, aspectos que son de tipo intrapersonal, competencias que dentro de ese contexto pues tienen que ver con la relación con los demás y ahí hablamos de competencias vinculadas pues a lo mejor con la comunicación o con el liderazgo o el trabajo en equipo. Competencias que tienen que ver también con la forma en la que entiendes tu trabajo en la empresa, que va más allá pues, de reproducir tareas y que exige pues, aportar valor, generar ideas. Y competencias también que tienen que ver con cómo te relacionas con tu contexto incluso social, pues atención pues, a la diversidad o multiculturalidad, este tipo de cuestiones. Por tanto, ya no vamos solo sabemos que sabemos transmitir conocimiento y que lo hacemos bien, sino que tenemos que conseguir que ese conocimiento pues aporte valor en un determinado contexto. Y ahí es donde entran las habilidades que ya se presentaron en la sesión anterior y que junto con las habilidades de tipo pues, tecnológico, digital, que comentaba Enrique, pues parece que configuran ese escenario de habilidades o competencias transversales. Javier, en vuestro caso, desde el Principado, ¿qué nos podéis contar? Bueno, yo creo que ya Enrique y Ana dijeron seguramente esas competencias. Yo añadiría la capacidad de adaptación al cambio y la capacidad de continuar aprendiendo. Yo creo que esas dos competencias engloban a todas las demás. Si uno tiene capacidad de relación con los demás, capacidad de liderazgo, conocimiento de las herramientas TIC, pues seguramente tendrá capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida y capacidad de hacerlo con rapidez. Pablo, en vuestro caso, después profundizaremos, si te parece, un poco más en las competencias quizás necesarias para los empresarios o para los emprendedores, pero de forma genérica, ¿qué nos puedes transmitir en este sentido? Bueno, sin ánimo de redundar un poco en lo que ya han trasladado mis compañeros, sí que evidentemente todo lo que sea la parte de soft skills, la parte de digitalización y la parte de idiomas, yo creo que son de alguna manera unas competencias transversales de forma genérica.
Coincido plenamente con Javier, la capacidad de aprendizaje probablemente sea la más importante de todas ellas. Y a mí me gustaría, por supuesto, añadir la parte de emprendimiento, ¿no? De emprendimiento de una forma global y las empresas, que creo que es una vertiente pues también a trabajar. Muchas gracias. Inma, ¿qué nos puedes contar? A nivel de competencias de la persona que busca empleo, ya las habéis comentado creo que todas. Yo creo que la más importante es la resiliencia, como decía el compañero Javier, la adaptación al cambio. Yo también querría aquí incluir un poco las competencias de los actores implicados, es decir, tanto las agencias como las empresas, como los centros de formación a cualquier nivel y de cualquier grado, deberían adaptarse también y aprender, tener unas competencias, establecer diálogos productivos, ¿vale? Que yo creo que es muy importante, el que haya una comunicación entre diferentes niveles educativos y de esos niveles educativos con, ya sea superior, FP, etcétera, con la empresa y con los agentes. Porque creo que muchas veces hay necesidad de esa comunicación para dar salida a las ofertas y a las demandas. Pasamos a un segundo bloque, si os parece, que además viene muy al cuento, ¿no? Muy hilado, porque habéis hablado, todos habéis hecho referencia a las habilidades blandas, las soft skills, ¿no? Como pueden ser la resiliencia, el pensamiento crítico, el compromiso, la flexibilidad, la adaptación, el tener ganas de seguir aprendiendo. Me gustaría saber si estas habilidades y estas competencias no técnicas, por llamarlas de alguna manera, están cobrando cada vez más importancia a la hora de incorporarse al mercado laboral y si creéis que de algún modo, en algún momento, si no lo están ya, van a llegar prácticamente a valer lo mismo, ¿no? Las competencias técnicas con estas competencias más blandas, por así decir. Si queréis, seguimos el mismo orden que antes. Enrique. Hombre, tanto como eso, tanto como valer lo mismo, ya es mucho decir, ¿no? Uno tiene que conocer técnicamente su profesión, ¿no? A lo que se va a dedicar. Si no tiene esas competencias técnicas, pues mal vamos, ¿no? Pero sí que es verdad que el peso de estas otras habilidades es importantísimo. Estoy de acuerdo con todo lo que comentasteis antes, ¿no? Yo creo que es esa combinación entre actitud y aptitud, ¿no? Lo que te da la formación y lo que te da esa actitud que tengas ante el trabajo. Lo que decía Javier es clave para nosotros, es un elemento clave en un sector como el nuestro, que toda la tecnología evoluciona tan rápido, el saber que con lo que es la formación que salgas de la FP o de la universidad o donde sea, y lo que puedas adquirir en la empresa en esos primeros meses que trabajas en ella, no te va a servir más que para un cierto tiempo. O sea, vas a tener que estar constantemente reciclándote, constantemente tienes que percibir en esas entrevistas que esa persona no dice, bueno, yo hasta aquí, ¿no? Ahora ya soy médico, por decir algo, y ya no tengo que volver a hacer un curso de medicina en mi vida, ¿no? Evidentemente esto no es así y es algo que tienes que percibir en el trabajador, ¿no? La trabajadora, esto es clave. Entonces eso yo creo que, bueno, se combina un poco todo eso con la actitud, con la vida es una actitud positiva, una persona que quiere ser proactiva, que se va a tener que integrar en grupos de trabajo, que además son grupos de trabajo cambiantes, porque no es mi grupito de personas con las que me llevo bien, sino hoy son con estas, mañana con las otras, porque los proyectos son muy variantes, muy variables. Entonces, esa capacidad para integrarte, esa capacidad de ser proactivo a la hora de proponer cosas y de proponer nuevas ideas, eso es algo tremendamente valorado y que evidentemente va a sumar mucho en los procesos de selección. Ana, en vuestro caso, entiendo que cuando las empresas, ¿no? Pues os plantean a la universidad, oye, pues este tipo de ofertas de empleo, este tipo de requerimientos y demás, ¿la lista de estas habilidades blandas cada vez va en aumento? Yo diría que sí, y coincido con Enrique en que pues quizás no se trata tanto de decir que uno sustituye a la otra, sino que es un complemento. En nuestro caso, si pensamos en un titulado o titulada universitario, pues al final lo que hacemos con un grado o un posgrado pues es acreditar, yo diría que no solo unos conocimientos, y lo digo por una pregunta que figura en el chat en la que dicen que no se valoran los conocimientos porque los conocimientos son caducos. Yo creo que con un grado o un posgrado valoras tu capacidad de aprender, ¿no? Que comentaba Javier Cueli, pues es algo fundamental a lo largo de la vida.
Entonces, capacidad de aprender lo que ya sabes o capacidad de aprender cosas nuevas, y en ese sentido este tipo de habilidades tienen un efecto multiplicador sobre esa capacidad de aprender o sobre esos conocimientos ya adquiridos. Se decía antes también en la conferencia que tuvimos de Ramón Rubio, donde se explicaba pues, el efecto multiplicador de la actitud, pues yo creo que es de eso de lo que estamos hablando ahora. Y desde el punto de vista de la universidad plantea dos retos fundamentales. Uno es cómo evaluamos esas habilidades. Nosotros sabemos valorar muy bien lo que es blanco-negro, cómo valoramos este tipo de habilidades que se mueven más por el lado de lo gris, ¿no? Y cómo se certifican esas habilidades, cómo podemos certificar que realmente pues, una persona es competente en cosas que son en sí mismas intangibles, ¿no? Javier, en vuestro caso como director general de enseñanzas profesionales de la Consejería de Educación, ¿cómo impulsáis estas habilidades blandas? ¿Qué es lo que hacéis? Esa pregunta es casi a traición. Es broma, ¿eh? Claro, porque al final la enseñanza, tanto en formación profesional, en la universidad, primaria, en secundaria, en todos los niveles, la enseñanza depende mucho de las personas. Y, por cierto, tengo un eco que no sé si me escucho yo a mí mismo con el eco, si con el retardo o es que nos pasa a todos, depende mucho de las personas y los procesos de cambio son complejos porque todo lo que depende de las personas no es como poner ahí una máquina que de un día para otro igual es capaz de hacer una cosa de forma diferente. Yo estoy convencido, un poco con lo que comentaban antes Enrique y Ana, que lo que importa es lo que aprendes, pero sobre todo también importa muchísimo cómo lo aprendes. Hoy no podemos seguir aprendiendo como lo hacíamos hace 20 años, o ya no me voy a ir más atrás. Por eso la forma en la que aprendemos, es importante la parte esa técnica, no cabe ninguna duda, pero también es muy importante cómo aprendemos esa parte técnica. Si seguimos aprendiendo como hace 20 años y seguimos pensando, bueno, simplificando mucho la idea, que podemos hacer operaciones, que operaciones que se pueden hacer con máquinas las tenemos que hacer necesariamente como hace 25, 30 o 50 años, pues seguramente no conseguiremos que las personas se puedan adaptar a los cambios a lo largo de la vida y aprender con rapidez. ¿Cómo lo impulsamos desde la consejería? Fundamentalmente con planes de formación para el profesorado. El sistema no tiene más capacidad de intervención que los planes de formación. A partir de ahí, el profesorado tiene muchísima libertad para decidir lo que imparte y cómo lo imparte. Y se trata un poco de potenciar estas diferencias en cómo se aprende o cómo hay que aprender y también en lo que hay que aprender. Seguramente hoy no tiene mucho sentido algunos conocimientos que sí que eran importantes pues hace, no sé, 20 años. Pablo, en vuestro caso, ¿qué opinión te merece? ¿Están cobrando cada vez más importancia? ¿Ves que además, por la parte de AGE Asturias, ¿no? ¿Ves que los jóvenes empresarios cada vez tienen más habilidades de estas blandas? Yo creo que todos estamos perfectamente de acuerdo y en sintonía con la importancia en la actualidad y más a futuro. La realidad es que duda que el sistema educativo desde edades tempranas hasta la universidad realmente esté a día de hoy en esta sintonía, ¿no? Hablaba Javier de los currículums. Los currículums hoy en día no están en esta clave y entonces, bueno, pues en mi humilde opinión creo que por ya. No se trata de otra cosa que educar en competencias. Educar en competencias desde edades tempranas de una manera de adaptarnos a un mundo muy cambiante que es el que nos espera a futuro. Y sí me gustaría poner el foco en una cosa que ha dicho Ana, la certificación. Estas habilidades son muy importantes, insisto, lo serán todavía más, y evidentemente alguien tiene que empezar a trabajar en esa clave, la clave también de cómo certificamos que una persona tiene capacidad de resiliencia, ¿no? En otros ámbitos de competencias transversales, como hablaba antes, idiomas,
en este caso, de todo tipo, públicos y privados. Pero en el ámbito de las habilidades blandas, no. Y yo creo que también hay un espacio a futuro. Inma, ¿qué opinión te merece? El micro, perdonad. Bueno, a ver, el tema de las microformaciones ya se contempla en el anteproyecto de ley de FP, ¿vale? Va a ser importante además la certificación de esas microcompetencias, ¿vale? Y sí que es verdad que tendríamos que incluir también competencias importantes para un futuro, ya no solo las tecnológicas y las de virtualización, sino las de sostenibilidad, todos los objetivos Green Deal que marca Europa, que también tendrían que incluirse como competencias transversales prácticamente desde la escuela. Yo creo que ahí hay que hacer un poco de hincapié porque es importante ya no solo para cualquier profesión de futuro. Es decir, podemos formar a financieros, pero si esos financieros no se enmarcan dentro de lo que son las finanzas sostenibles, pues no vamos a mantener esos objetivos que nos estamos marcando en Europa. Y bueno, respecto a las competencias blandas o básicas, por eso se llaman básicas. Y esto actualmente en muchos planes de estudios, lo que pasa es que esto evidentemente es a nivel autonómico, supongo que en Asturias también lo estáis haciendo, estás incluyéndose las competencias básicas en los currículums de secundaria. En secundaria y en FP ya se incluyen y se están impartiendo. Si os parece, vamos a hacerle una pregunta exclusiva a Enrique, que creo que se tiene que ir un poquito antes. Enrique, hace unos meses ya publicabais el informe Ecosystic, en el que analizabais un poco el estado del sector TIC en Asturias, las necesidades que tiene y demás. Un informe, la verdad, que muy, muy extenso y muy, muy recomendable de leer y de analizar con calma. Me gustaría saber, a partir de estos datos que habéis recogido de las empresas, ¿qué formación detectan las empresas como las más demandadas, ¿no?, para estos perfiles IT? ¿Y cómo solucionamos, qué vías crees que hay que hacer para solucionar este déficit de personal cualificado para trabajar en estas empresas tecnológicas? Mira, pues hombre, no quiero entrar en este sector. Enseguida nos caemos en sopas de letras que a la gente le resultan muy complejas respecto a las titulaciones y las formaciones, ¿no? Pero bueno, dicho así muy deprisa, prácticamente el 50% de las necesidades que se detectan ahora mismo en Asturias son bastante parecidas a las del resto de España y es desarrolladores de software, ¿no? Desarrolladores de software de diferentes lenguajes. Mira, todavía ayer lo miré y había un conocido portal de empleo, se estaban demandando exactamente 1.835 desarrolladores de JavaScript, ayer. Y es un número, y seguramente va a haber muchas dificultades para que esas plazas se cubran, ¿no? Entonces, desarrollo de software sigue siendo una demanda clásica, porque el desarrollo de software no es son de estos nuevos conceptos vinculados a nuevos conocimientos o habilidades tecnológicas. No, desarrolladores de software ya hace 25 años que los hay, ¿no? Y siguen necesitándose, ¿no? Después, los analistas de datos sigue habiendo una cantidad muy importante de analistas de datos. Durante la pandemia hubo una necesidad importante de especialistas en e-commerce, en marketing digital, por razones evidentes, ¿no? Muchas empresas se lanzaron al mundo, a la venta y a los portales web. Y, pues luego la parte de los técnicos de sistemas, los consultores de tecnología de información o gestores digitales, ¿no?, que se les está empezando a llamar ahora, que son los responsables de dar soporte técnico a las organizaciones en lo que es su infraestructura de sistemas, ¿no? Estos son los perfiles que ya os digo que más se demandan, más se van a demandar, y los que vienen ahora pues van a estar vinculados a tres vectores importantísimos, ¿no? Uno es la ciberseguridad, otro es la ciencia de datos, todo lo que tiene que ver con analítica de datos,
y otro, pues la fabricación aditiva, la fabricación digital, todos estos sistemas van a requerir también muchos profesionales, ¿no? Y bueno, ahí, pues tengo que decir que nosotros estamos, la verdad, que muy contentos un poco con las gestiones que se están haciendo del Principado. Este año seguro que Javier nos puede confirmar de que se van a lanzar 3 nuevos módulos en temas de ciberseguridad, lo cual nos congratula mucho. En informática, yo creo que se publicaba esta semana que la familia informática es la segunda con más matrícula en Asturias. Ahí lo que tenemos que mejorar, un poco cuando me preguntabas por mejoras, yo creo que tenemos que mejorar el tema del fracaso. Hay abandono en esos estudios y ahí las empresas pues quizás tengamos que colaborar también en mayor medida con la FP para, bueno, pues para mostrarle a los chicos la profesión y que no la abandonen o ver dónde están esas dificultades que puedan tener para poder continuar, ¿no? La universidad pues ha lanzado el nuevo grado de Ciencia e Ingeniería de Datos, que es magnífico. Tenemos ahí un gran reto, que es conseguir que esa primera promoción, cuando salga en el 2026, yo me voy a hacer esa pregunta, ¿no? En 2026, cuando esa primera promoción esté trabajando, ¿dónde va a estar trabajando, no? Si va a estar trabajando en Asturias o va a estar trabajando en otro sitio. Tenemos un reto como sociedad, conseguir que esa promoción se quede íntegramente o lo más cercano a íntegramente en Asturias, ¿no? Y bueno, pues esas son formaciones que se pueden adquirir vía universidad, vía FP. También hay una importante cantidad de lo que se llama certificados de profesionalidad, ¿no? Que también existen esa opción. Y luego también hay muchísima formación, digamos, que se ofrece desde academias de sectores privados, con financiación de la tripartita, que bueno, ya no se llama la tripartita, siempre se me olvida, y de Red.es, ¿no? Ahora mismo España va a lanzar en el programa España Puede una inversión espectacular, absolutamente espectacular, más de 4.100 millones de euros para la digitalización de la PYME. Y en ese proceso de digitalización de la PYME era lo que os comentaba en la primera intervención. Va a haber mucha parte de ese dinero que se va a dedicar a formar a las personas de esas organizaciones, de esas empresas, de esas pymes, para que adquieran esas competencias y esas habilidades que os comentaba al principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una oportunidad un poco que sepamos aprovechar esos fondos europeos y que dispongamos de las herramientas y de la capacidad para poder aprovechar esos recursos. Y un poco también, pues, como me voy a tener que ir en unos minutos, también una reflexión, y es algo que comentabais ya, que comentó yo creo que Ana y también Javier. Yo creo que es importantísimo que el profesorado, tanto universitario como de FP, haga estancias en empresas. Creo que es absolutamente clave y no puede ser una cosa voluntarista, no puede ser una cosa, bueno, a ver quién se apunta aquí a unas cositas que hago para 6 o 7, ¿no? No, tendría que ser algo realmente establecido y que dentro de la carrera profesional de los profesores en una y otra organización se vea reflejado, se estén motivados a ello y que eso puntúe para sus promociones, para lo que toque, pero que en su carrera profesional ese paso por la empresa con una cierta frecuencia es absolutamente clave, porque esto se mueve muy deprisa, las tecnologías cambian muy rápido, las necesidades de las empresas, si no las estás viendo, es difícil encajar, y yo creo que es donde están un poco las claves de los que vienen, ¿no? Y un poco estoy viendo algunas de las preguntas en el chat y veo cosas muy interesantes, ¿no? Por supuesto que las habilidades blandas, o algunas parece que dices, bueno, que son habilidades que se nacen con ellas. Bueno, sí, hay personas que las traen de serie, ¿no? Pero se trabajan, se pueden trabajar. Todas esas cosas se trabajan y en el sistema educativo se pueden trabajar. Y hablaban de cómo se certifican. Bueno, pues también es complejo, pero también habría que apostar un poco por ver cómo somos capaces de establecer este tipo de cosas, ¿no? Porque volviendo a la pregunta inicial, puede haber personas con habilidades sociales maravillosas que te las llevarías con ellas de excursión o a tomar sidra, pero no te las llevarías a trabajar contigo. Entonces, porque les falta la parte técnica, ¿no? Entonces, hay que hacer una buena combinación lineal de esos factores para tener un poco los candidatos perfectos. Y muchas gracias. Enrique, si me permites un minuto solamente, robo más, ¿vale? Sí que me gustaría saber, por hablar un momento así rápido de la formación continua,
¿crees que es algo que, sobre todo centrándolo en el sector tecnológico, en el sector TIC, crees que es algo que ya ha calado en las empresas y en los trabajadores? El estar continuamente formándote. ¿Las empresas ofrecen cursos constantemente a sus trabajadores y los trabajadores los aceptan? Hay de todo. En ese estudio lo analizamos, ¿no? ¿Qué tipo de formación estaban recibiendo los profesionales de las plantillas de las empresas, ¿no? Y hay 3 modelos. Es cierto que prácticamente, incluso en las pymes, que prácticamente el 100% de las empresas ofrecen formación a sus trabajadores. Muchas de esas formaciones es una formación a veces un poco oculta, porque son compañeros los que hacen la formación dentro de la propia organización, ¿no? Es decir, bueno, pues hay un experto en una X tecnología, entonces forma a sus compañeros de una forma, si quieres, no certificable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se hace. Y bueno, pues luego es cierto que nosotros estábamos preocupados porque pensábamos que el tamaño de empresa iba a influir en esa estadística y no es así, no es el caso. Las pymes también están formando a sus profesionales, porque un poco por este sector, un poco por la cuenta que te trae, ¿no? Porque si no, bueno, pues te vas a perder vas a dejar de ser competitivo muy rápido, ¿no? Hay alguna organización muy grande que lo tiene pues muy establecido, pero a veces también un poco yo creo que se está mal empleando a veces la formación en decir, bueno, pues y pienso más casi en la grande, ¿no? En decir, bueno, pues como hay que darla, bueno, pues hay que ofrecerla y hay que no sé qué, pues yo creo que a veces no se ofrece exactamente la formación que realmente debería de estar ofertando, sino sí que hace a veces por aquello de rellenar el expediente, ¿no? Yo creo que con eso hay que hacerse también una reflexión. Miguel, ¿tienes el micro apagado? A ver si ahora me escucháis, sí, ¿no? Te decía, Enrique, que muchísimas gracias. Ya te dejamos libre. Muchísimas gracias por asistir y espero que nos veamos pronto. Un placer, lo lamento, pero es que tengo otro tema. 11:30 y Sin me problema. ha encantado estar con vosotros y vosotras. Estamos en contacto para lo que necesitéis. Un abrazo. Muy bien, hasta luego, Enrique. Chao. Ana, si te parece, por continuar con el tema de la formación continua, desde el área de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad de Oviedo, ¿qué tenéis que contar aquí? ¿Recomendáis siempre a los estudiantes seguir formándose para llegar? ¿Ofrecéis algún tipo de formación continua? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo diría que la formación continua en la universidad en realidad no es algo nuevo. Nosotros, bueno, ya sabéis que tenemos un itinerario que empieza con el grado y continúa con el posgrado. Y en el posgrado tenemos 2 tipos de títulos, los títulos oficiales y lo que llamamos títulos propios, que dependen de cada universidad. Los títulos propios son una forma habitual de formación de posgrado, que no es nueva. Si pensamos en la Universidad de Oviedo, desde hace más de 40 años tenemos un instituto universitario de la empresa que en gran parte pues se dedica justamente a dar esa formación continua y pues hay un título, el MBA ejecutivo, que tiene pues 28 años, el 100% de las personas que realizan ese MBA pues son personas que lo que buscan es un reciclaje en la mayor parte de las veces o completar sus conocimientos en el campo que sea, muchas veces ingeniería o lo que proceda con el ámbito de la gestión de empresas. O sea que la formación continua no es nuevo, pero lo que sí es nuevo y es donde tenemos el reto ahora es en ofrecer una formación continua que sea corta, que sea rápida, que sea, pues bueno, podríamos decir just in time, ¿no? Igual que el just in time en otros sectores, pues el just in time de la formación y que sea especializada y que incluya pues el tipo de cuestiones de las que estamos hablando aquí hoy, más allá de las cuestiones de tipo pues más técnico, ¿no? Entonces, yo diría que por el lado de la universidad lo que estamos intentando hacer es caminar hacia esa formación pues más corta y más flexible que permita continuar adquiriendo conocimiento a lo largo de la vida, hacia la acreditación que comentábamos antes, comentaba también Pablo, de este tipo de formación, que es una acreditación distinta en el sentido de que no hablamos de las titulaciones que hasta ahora conocemos, sino que hablamos de las microcredenciales, que decía antes Inma también, y cómo bueno, pues organizar eso de manera que haya calidad, transparencia, portabilidad, que sea reconocible en diferentes sectores, incluso en diferentes países. O sea que por un lado tenemos la necesidad de desarrollar ese tipo de microcredenciales o formación continua pues más para cursos cortos
Y por otro lado, lo que sí estamos observando es que esa formación continua muchas veces no se sustenta en cursos, sino que se sustenta en experiencias. Muchas de las habilidades de las que estamos hablando hoy no son, como se dijo ya antes, cosas que se enseñen, sino que son cosas que se pueden aprender de otra forma. Y por ese lado de la experiencia, pues hay una vía que cada vez tiene más importancia, que son todo lo que tiene que ver con programas que promueven el contacto con la empresa para generar y para reclutar muchas veces talento. Y aquí entran todos los programas de emprendimiento que se van desarrollando cada vez más por iniciativa de las propias empresas y no solo por iniciativa de la universidad, y que utilizan estos programas como una vía para evaluar estudiantes en aspectos que no necesariamente vienen recogidos en su currículum o en su formación académica, que les permite evaluarles y que les permite pues, contactar con ellos. Estos son pues, los programas de emprendimiento que si entráis en la página web de la universidad en Empleo Uniobi, pues podéis ver los que se participaron este año y con tendencia a que se participe cada vez en más. Yo animaría a los estudiantes que estáis ahora mismo aquí a que a lo mejor quizás nunca planteasteis esos programas como una opción, porque muchas veces cuando estudiamos pues pensamos que eso es para los que quieren crear una empresa y no solo es eso. Es para todos aquellos que quieren demostrar que tienen capacidad de innovación y capacidad de ser fuente de creación de valor, y es algo muy interesante además para contactar con las empresas. Hoy cada vez pues sustituye otras formas de captar el talento como pueden ser la entrevista o la evaluación de currículums. Es una manera de entrar de forma directa en contacto con estudiantes, y además si analizamos los concursos del último año veremos que la inmensa mayoría de ellos están orientados a algo que comentó antes Sigma, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, plantean retos para empresas coherentes con objetivos de desarrollo sostenible que no necesariamente están ligados de forma tan directa a la actividad central de la empresa, sino hacia preocupaciones pues, del entorno social, económico o medioambiental. Así que, por parte de la universidad, yo diría que lo que estamos haciendo es caminar hacia esa evaluación de habilidades que hasta ahora están recogidas en el currículum, pero, bueno, pues de forma más tangencial, ¿no? Y intentamos también promover todo lo que tiene que ver con el contacto con la empresa a través de programas que justamente lo que buscan es poner en valor y reclutar, ¿por qué no decirlo? Pues talento. Javier, si te parece, saltamos de la universidad a las enseñanzas profesionales. Evidentemente, la formación profesional pues es otra vía que se abre, ¿no?, para la inserción en el mercado laboral. Me gustaría saber en qué sectores de actividad detectáis una mayor acogida para estos estudiantes de FP, y a ver si nos puedes contar un poco quizás de próximos ciclos que se sumarán pues en los próximos meses o años. Sí, bueno, un par de cosas. Primero, yo hoy estoy cerrando una jornada, tengo que ausentarme en cuanto termine, marcho corriendo, estamos cerrando un proyecto de innovación aquí en la Laboral en Gijón sobre instalaciones frigoríficas con CO2, y por una cosa que comentó antes, creo que fue Enrique, respecto a si los currículum están o no actualizados, el margen que tenemos en los centros es tan grande que yo animaría a que alguien buscase en algún Real Decreto de los ciclos formativos si aparece el término CO2, y comprobará que no aparece por ningún sitio, pero sin embargo sí que se puede hacer enseñanza con instalaciones frigoríficas con CO2, porque los Reales Decretos nunca son tan detallistas y tan exhaustivos como para concretar el nivel de las cosas que hay que hacer, sino que son mucho más genéricos y permiten adaptarse a las necesidades que hay en cada momento. Sería absurdo que hoy estuviésemos haciendo unas instalaciones frigoríficas con R12 que están prohibidas, por mucho que nos parezca que se puedan hacer. Bueno, ciclos formativos nuevos que vamos a poner, dos de ciberseguridad y uno de digitalización del mantenimiento, como decía antes Enrique. Vamos a poner un ciclo formativo de energías renovables de grado superior y otro de animación 3D también. En el ámbito de las TIC, yo creo que la oferta que tenemos en Asturias es muy amplia. Otra cosa es que el mercado sea, digamos así, insaciable y seguramente no seamos capaces ni entre la universidad ni la formación profesional de generar el suficiente número de personas tituladas que requieren las empresas. Pero tampoco, al menos nosotros en la formación profesional, tampoco tenemos mucho margen para incrementar más la oferta que tenemos. La incrementamos el año pasado, incrementamos este año y yo creo que no hay mucho más margen. Respecto a lo que preguntabas de cuáles son aquellas profesiones que tienen más tirón, las que están muy relacionadas,
yo creo que en formación profesional, las que están muy relacionadas con aspectos tecnológicos y también las que conservan esa parte manual o artesanal, si se me permite decir, que a veces, pues bueno, pues es bastante recurrente decir pues que no hay profesiones, bueno, yo que sé, un fontanero, un electricista, en fin, este tipo de cosas. Las que tienen un componente más artesano o más manual suelen estar un poco relegadas en la elección de las personas. Si mirásemos la prescripción que hay estos días en la formación profesional, pues era muy fácil de comprobarlo, porque socialmente seguramente es mucho más interesante, pues, bueno, o a priori es mucho más atractivo estudiar un ciclo formativo de DJ, si se me permite poner un ejemplo, que un ciclo formativo de refrigeración y climatización. Cuando, bueno, pues seguramente el DJ tendrá salidas profesionales, no lo voy a discutir, pero el de refrigeración y climatización os puedo asegurar que tendría trabajo sí o sí, igual que mecanizado, por ejemplo, y que también si mirásemos las prescripciones, pues veríamos que hay muy poca gente que decide apostar por esas profesiones. Yo creo que tenemos un déficit, que es que no conseguimos que la gente acabe de entender, sí, acabe de entender, yo creo, que hay algunas profesiones que te van a permitir mejorar en tu vida profesional, que vas a tener que seguir estudiando y que, aunque puedan ser poco atractivas, no son lo que eran antes, sino que han cambiado muchísimo. Un técnico de mecanizado no es ahora como era hace 20 años o 25 años, y tenemos que conseguir, bueno, pues atraer a más gente a esas profesiones. Tenéis que disculparme, pero me están reclamando ya, porque tengo que ir a cerrar el... No te preocupes. Vale. Venga, muy bien, te agradecemos este rato. Pablo, hasta luego, Javier. Me gustaría preguntarte, en el ámbito, si te parece, centrándonos de AGE Asturias, ¿qué formación y competencias consideras necesarias para un joven emprendedor o un joven empresario? Estas 5, 3, 4 que tú consideres que tiene que tener sí o sí un joven empresario. A ver, cuando hablamos de qué capacidades, qué cualidades tiene que tener un empresario, bueno, yo en sí mismo me gustaría tampoco, bueno, me gustaría coger distancia un poco con casi esa aureola de héroes, ¿no?, que tienen los emprendedores hoy en día. Creo que de alguna manera hay que romper con esa idea y trasladar que para ser empresario no hace falta tener unas cualidades especiales, ¿vale? Sí que es cierto que todo lo que sea pues, iniciativa, ¿no?, innovación, capacidad de adaptación, liderazgo, resiliencia, bueno, capacidad de gestionar la incertidumbre, pues yo creo que son al final capacidades y habilidades homogéneas en casi todos los emprendedores y emprendedoras. Pero yo aquí, quizá, aprovechando un poco el foro, me gustaría detenerme bueno, pues en esas carencias que nosotros detectamos ahora mismo en el sistema, ¿no? Evidentemente, el empresario no nace, el empresario se hace, y para hacer empresarios, pues desde luego nos tenemos que poner manos a la obra desde edades bien tempranas. Y el sistema educativo ahora mismo, pues tampoco está en esa clave, ¿no? Desde bien temprano hasta la universidad yo creo que no se está poniendo realmente a la empresa en el centro. Si nosotros no educamos desde jóvenes con una clave de empleabilidad y también de emprendimiento, pues desde luego ocurren pues también esas distorsiones que mencionaba Javier, ¿no? ¿Por qué la gente no estudia aquello que tiene que estudiar para el día de mañana tener un empleo, ¿no? ¿Por qué tenemos las tasas altas las tasas de desempleo que tenemos ahora mismo y luego tenemos empresas que nos están diciendo que no encuentran profesionales? Bueno, pues yo creo que también hay mucho trabajo por hacer en clave de orientación, ya no tanto de formación, ¿no?, sino de orientación. Y vuelvo a lo mismo, ¿no?, al tema del emprendimiento. Si tenemos claro que las empresas son las que generan empleo y riqueza en una sociedad y en concreto en Asturias, ¿no?, que tanta falta hace, pues tenemos que incidir un poco en generar esa cultura emprendedora, porque los recursos yo creo que son más que suficientes ahora, a día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que generar esa cultura emprendedora que en Asturias de por sí y por nuestra historia
probablemente pues mucho ¿no? que hacer que otras comunidades. Y si queremos tener una fábrica, ¿no? Ya que estamos en el entorno de Conecta Industria y queremos pues hacer coches, aunque sea un poco un símil que cueste entender, ¿no? Pues si queremos hacer coches, ponemos la fábrica a funcionar, la adaptamos y hacemos coches, ¿no? Pues si queremos tener empresas, tenemos que poner la fábrica a funcionar. Y nuestra fábrica, en este caso, es el sistema educativo. Y a día de hoy no está tampoco en esa clave. Siento ser tan crítico, pero creo que al final en estos foros a veces hay que trasladar estas ideas porque de verdad creo que tenemos mucho margen de mejora. Gracias, Pablo. Ana, si te parece, vamos a continuar un poquito con todo lo que estaba comentando Pablo del emprendimiento. Si bien es cierto que, bueno, en vuestro caso, pues la principal misión, ¿no?, es trabajar en la inserción laboral del estudiantado mediante la colocación de estos estudiantes en empresas, pero también se abre, ¿no?, esta vía del emprendimiento. ¿Estáis viendo un cambio de tendencias? ¿Cada vez hay más estudiantes que acaban la universidad y que buscan emprender? Bueno, yo diría que más que un cambio de tendencias después de lo que pasa después de la universidad, lo que apreciamos es un cambio de tendencia durante la universidad. O sea, creemos y vamos totalmente de acuerdo con Pablo en que el sistema educativo tiene que evolucionar hacia el contacto con la empresa durante y no solo después, que es lo que tú me planteabas ahora. Bueno, pensamos que... bueno, yo antes lo comentaste, pertenezco al área de empleabilidad y emprendimiento y este área está dentro del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa. Es la primera vez que en la Universidad de Oviedo hay un Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa. Y yo creo que eso pues no solamente es una cuestión de nombre, sino que es una cuestión de una apuesta por entender que el emprendimiento y la empleabilidad pues depende del estudiante y de sus características personales y depende de cómo esté el mercado laboral y depende de la situación económica, pero también depende de que exista un sistema de apoyo a esa empleabilidad y a ese emprendimiento. De hecho, si yo tuviera que ponerle el nombre a mi área ahora, igual en vez de área de empleabilidad y emprendimiento lo llamaría área del emprendimiento para la empleabilidad, porque realmente, y es lo que está comentando Pablo, con esa carencia que tenemos de una cultura emprendedora nos estamos perdiendo muchas cosas. No solo nos estamos perdiendo nuevas empresas, que es fundamental, sino que nos estamos perdiendo hacer nuevas cosas en las empresas que ya existen. Pensamos que el emprendimiento se tiene que entender como algo para todos, no solamente para los estudiantes que además no pueden tener cierta vocación hacia ello, pues porque a lo mejor están en algo que tenga que ver con ciencias jurídicas y sociales, pues administración y dirección de empresas o comercio y marketing, sino un estudiante que esté realizando pues su grado en cualquier campo, que puede ser la odontología o puede ser la biología. Creemos que tener la capacidad de crear valor es importante, sea cual sea el puesto que vayas a ocupar en el tejido empresarial, tanto si vas a crear tu propia empresa, como si vas a trabajar en otra empresa, como si vas a trabajar en una administración pública. Entonces, en ese sentido, yo diría que el principal cambio no está tanto en que haya más personas que decidan el autoempleo, ¿no?, sino que está en que durante el periodo de estudios la conexión con la empresa se tiene que reforzar y el fomento de la cultura emprendedora es una vía muy interesante de ese refuerzo de conexión con la empresa, porque al final nosotros en la universidad nos dedicamos a estudiar, que está muy bien, y nos dedicamos a contar lo que estudiamos, que está muy bien también y es un lujo, pero eso no tiene ningún impacto ni sobre el sistema económico ni sobre el sistema social si no conseguimos que lo que pasa en las aulas luego llegue fuera. Y la mejor manera de conseguir ese impacto, de conseguir que llegue, es a través de nuestros estudiantes, porque al final son ellos los que tienen ese talento y ese conocimiento que pueden poner al servicio de allí donde quieran llegar, sea autoempleo, empleo en una empresa privada o empleo en la administración pública. Por tanto, yo te diría que el principal cambio no está tanto en porcentaje de personas que quieren emprender, sino en la idea de entender que emprender es para todos. Y ahí vuelvo a trasladar el mensaje, ya sé que soy un poco pesada, pero vuelvo a trasladar el mensaje de que los concursos de emprendimiento nuevamente son para todos, tanto los concursos en la forma de crear nuevas ideas como aportar ideas a los proyectos de otras empresas, son una vía muy interesante para desarrollar esto que llamamos la cultura emprendedora. Y nosotros, de hecho, en el poco tiempo que llevamos, pues tenemos en marcha una convocatoria que, si todo va bien, pues saldrá en breve, que pretende precisamente que este emprendimiento sea transversal en todos los centros y que cualquier estudiante en el centro que esté sepa identificar
bueno, pues a mí me interesa el emprendimiento, yo sé que aquí hay algo que tiene que ver con el emprendimiento y que a cualquier estudiante le suene que el emprendimiento es algo que debería integrar, igual que integra los idiomas, de la misma manera. Muy interesante, Ana. Al final lo que comentas, ¿no? Que el emprendimiento o tener esta vocación no solamente es para montar tu propia empresa, sino que también es necesaria para trabajar dentro de una organización, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido también sobre el intraemprendimiento, ¿no? Dentro de las propias organizaciones, de sacar nuevas ideas dentro de la organización para la que trabajas. Vamos, sin duda un tema interesante y que nos apuntamos y espero que podamos seguir hablando más adelante. Inma, si te parece, por cambiar un poquito de tema y quizás ya cerrar esta mesa, me gustaría que nos explicases un poco pues, cuáles son las tendencias y modalidades de formación más demandadas. Hemos hablado aquí de microlearnings, de cursos, certificados de profesionalidad, FP. ¿Qué nos puedes contar? Yo más que nada un poco, pues ya que estoy aquí, aprovechar para defender un poquito los certificados de profesionalidad. Vosotros sabéis que hay certificados de profesionalidad de todos los niveles, en todos los niveles, o sea, de nivel 3, que es el más básico, hasta nivel 8, ¿vale? Que sería, os hablo del Sistema Nacional de Calificaciones, de cualificaciones, que es importante. Entonces, defenderlos porque yo creo que los resultados han sido muy buenos, aquellos certificados que se están realizando. Primero, se están adaptando a las necesidades y a las demandas de las empresas, de los sectores. Os hablo, por ejemplo, de, pues, yo qué sé, el sector de turismo, del sector de restauración, del sector incluso de otros sectores, como puede ser aeronáutica o automóvil, ¿vale? Pensar que ahora mismo tenemos en Cataluña dos unidades de la SEAT paradas porque no tenemos semiconductores en España, tenemos que importarlos y está media Europa parada porque no tenemos semiconductores y lo que decís vosotros, hay que buscar emprendedores que se animen a crear industria de este tipo, por ejemplo. Entonces, es muy importante flexibilizar la formación a las necesidades. De hecho, los certificados lo están haciendo y para ello tenemos organismos como el INCUA, el Instituto Nacional de Cualificaciones, que acepta todas nuestras aportaciones, incluso nos las pide, hay que colaborar con ellos desde la empresa y desde otros ámbitos formativos, como puede ser la universidad. Y luego, evidentemente, que hay que tener en cuenta que esas nuevas competencias, esas nuevas necesidades formativas tienen que ser flexibles. De hecho, nosotros la flexibilidad pasa también por la teleformación. Hay que desarrollarla. Nos hemos adaptado de cualquier manera a la virtualización de nuestra formación durante la pandemia. Hay que establecer y lo hablábamos antes, o sea, sistemas de aseguramiento de la calidad de esa teleformación. Los centros de certificados, para estar acreditados, para acreditar nuestras aulas, hemos de tener un sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión implantado, es un requisito y en cambio no se está requiriendo en otros niveles educativos. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta la teleformación porque va a facilitar la formación en las empresas. Las empresas nos piden teleformación, nos piden blended, nos piden formación mixta y que la teleformación sea una parte y que evidentemente sea de calidad y que capacite a la gente. Para eso hay que utilizar nuevas tecnologías y no solo virtualizar las sesiones como estamos haciendo hoy en meetings y en reuniones, sino también adelantar y poner un esfuerzo en las nuevas tecnologías, en la realidad virtual, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante ese esfuerzo también por parte de todo el sector educativo, vamos. Muchas gracias, Inma. Nada, ya para terminar, a modo de conclusión, he sacado cinco puntos, por así decir. Uno de ellos, que lo hemos hablado durante toda la jornada, es la importancia de trabajar todo lo que tiene que ver con estas habilidades blandas, las soft skills. Tener en cuenta también que existe la posibilidad del emprendimiento y que hay que fomentar la vía emprendedora. También Javier nos comentaba todo lo relacionado con darle una oportunidad a estas profesiones manuales que quizás tienen menos glamour que otras, pero que son
están muy demandadas y nos comentaba que si estudias eso, trabajas. Después también comentabais que que el sistema educativo tiene que dar un cambio, ¿no?, para relacionarse más con el tejido empresarial. Y luego Inma nos comentaba también la importancia de flexibilizar la formación a las necesidades que demanda el mercado. Así que bueno, yo creo que con estos cinco puntos hacemos un pequeño, ¿no?, resumen de lo que hemos hablado durante estos casi 50 minutos. Y nada, pues agradeceros Ana, Pablo, Inma y también a Enrique y Javier que se han tenido que ir, pues haber asistido a esta primera edición de Conecta Talento, que esperemos repetir el año que viene. Y nada, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a todos los participantes que están aquí. Pues nada. Están detrás también. Gracias.